Al aproximarse la conmemoración del trágico asesinato del hermano Jerónimo Tugrí, quien dio su vida en contra de la explotación minera, hoy tenemos la presencia, señor César Salazar. César Salazar, sus impresiones sobre la conmemoración del fatídico muerte del hermano Jerónimo Tugrí. Sí, buenas tardes. Primero que todo, darle la gracia al canal Sin TV, canal independiente, la cual ha estado cubriendo toda la cobertura de la área comarcal. En cuanto al tema de la muerte, de la tragedia de mi amigo, compañero que en vida fue compañero Tugrí, pues lastimosamente los gobiernos de turno y las autoridades y las empresas transnacionales han formado un trabajo de ver cómo apoderarse de los recursos y de la tierra de la comarca, y producto de eso pues un enfrentamiento que se dio en el 2012, donde realmente el compañero Tugrí da su vida, ya que se estaba promoviendo un movimiento en contra del proyecto de Cerro Colorado y que podía ser explotado, por la cual los movimientos de las tres regiones estuvieron en este momento, en este punto, enfrentando y defendiendo el punto de Cerro Colorado como una de las minas más grandes que tenemos en la área comarcal. Señor César Salazar, tu compromiso con el pueblo en cuanto a la explotación minera, donde el 2012 Jerónimo Tugrí dio su vida, la sangre derramada, dice el pueblo, jamás será olvidada. Mi compromiso más que todo en este momento, estando aquí en el punto donde falleció, es seguir defendiendo lo que se hizo en el 2012, es defender a toda costa los recursos nuestros, el territorio nuestro y sobre todo la cultura nuestra en la área comarcal. Para Sin TV, siempre contigo, desde la entrada de San Félix del fatídico muerte y asesinato que hubo en el 2012 del hermano Jerónimo Tugrí.